de que habían diferentes tipos de antenas. Una de ellas es la antena aristada. Es en este caso la que tienen las moscas, que la característica es que presentan una arista. Y esta es la arista, espérenme poner el puntero. Esta es la arista, va que tiene los tres segmentos de la antena, que sería el escapo, el pedicelo y el flagelo. ¿Cuál es la diferencia? Que el flagelo solamente está compuesto por esto. Y ya del mismo flagelo sale lo que es la arista, que esa arista va cambiando. En el caso de las moscas, miren cómo está aquí adentro, a veces ni siquiera miramos que tiene antenas. Entonces es la aristada. La otra era la antena acerrada o cerrata, que tienen los escarabajos, que era en forma de un serrucho. Eso va a ser lo característico de ese tipo de antena de escarabajos. El otro tipo es la capitata o capitada, que la característica va a ser que tienen en los últimos segmentos del flagelo, o sea, estos últimos como que se expanden abruptamente. Cuando uno dice abruptamente es como que no iban como que de mayor a menor, sino que de un solo todos iban delgaditas y de la nada paz. Creció lo que es esta pelota, que es lo que decimos y le llamamos nosotros clavola. Entonces, como estos tienen clavola, se le llama capitada o capitata. Que les dije, no la vayan a confundir con esta que tienen las mariposas o los lepidópteros, porque esta es, miren, toda la antena es larga, casi del tipo filiforme, delgadita, pero al final se expande el último segmento, pero en forma de lanza. Entonces por eso se le llama clavata o se le llama lanceolada, porque es en forma de lanza. Entonces no me la vayan a confundir con eso. El otro es la forma claviforme. Miren que se parece a la capitata. ¿Cuál es la diferencia? Miren que todos los segmentos van casi iguales, pero de la nada, entonces, pero se van creciendo como que de menor y de repente ya va creciendo al mayor. Entonces, miren, no es abrupta la clavola, entonces por eso se le llama claviforme. Para algunos solamente es una variedad de las capitatas. Solamente depende de que la clavola es de diferente forma. Aquella es una clavola abrupta y esta no es abrupta. También están en escarabajos. La estilada es una variedad que se da de las aristadas, de las moscas. Esta también se encuentra en lo que son las moscas, pero tiene el escapo, tiene el pedicelo y miren la forma del flagelo. Este flagelo ya iba reduciéndose, hasta grado que los últimos segmentos ya se van volviendo cada vez más delgados. Entonces, para algunos es como una etapa de transición para convertirse en una aristada. Entonces, esta estilada solamente la van a tener también las moscas, como por ejemplo los tábanos. La filiforme, como quieren, la de las cucarachas. Miren cómo es la antena, son las antenas largas y delgadas. Todos los segmentos son aproximadamente del mismo tamaño. Y al final, en este caso, termina en un ápice agudo, que es lo que me dice de que la antena terminó. Porque cuando la antena está cuadradita, es que significa que se quebró. Entonces, esta es una antena filiforme. Es la más común que vamos a encontrar en la mayoría de los insectos. Estas son las antenas flaveladas. Entonces, las antenas flaveladas, miren la característica que tienen. Se llaman flaveladas o flavelatas. ¿Me están escuchando? Sí, licenciada. Sí. Entonces, las flavelatas, miren la característica que tiene. Es como que fuera un peine. Por eso le llaman flavelata, porque lo que tiene aquí es igual. Va a ver la diferencia entre flavelada y pectinata. Miren que va a ver la diferencia que va a haber entre una flavelada y una pectinata. Es como un peine, pero este montón de cositas que están viendo acá, no son duras, no son firmes, sino que son flexibles. Es la diferencia entre una flavelada con una pectinata. ¿Cuál es la diferencia en una pectinata? Que en vez de ser
Esto flexible es duro como un peine. Entonces a esa le llaman pectinata. Los dos están en escarabajos. Solo son de escarabajo. Si están por los dos lados, o sea, de que estas proyecciones no solamente están por este lado, sino que también están por acá, entonces se le llama biflaveladas. Y si es una pectinata, entonces se le llama bipectinata, porque están por los dos lados. No sé si me entendieron eso. Lo último no, Lick. O sea, si miran ustedes esta antena, solamente es que de un lado, o sea, es como que si yo tuviera una antena aquí, la voy a hacer aquí para no afectar allá. Entonces tengo esto y los segmentos de flagelos van saliendo por este lado. Solo por este lado cada uno de ellos. Esto que estoy señalando acá. Entonces, a esta cuando son flexibles, entonces es una flagelada. Pero si estos fueran totalmente duros, entonces se le llama pectinata, como que si fuera un peine. Pero a veces estos también salen por el otro lado. Entonces miren, aquí, acá y acá. Entonces los mismos de acá se repiten también en el otro lado. Entonces ahí se le llama biflagelada. Y si son duros, bipectinata. ¿Ahí sí? Sí, Lick, gracias. y estas solo se van a encontrar en escarabajos también. Y eso solo en el escarabajo lo van a encontrar. Entonces, la siguiente son las geniculadas o geniculata. ¿Qué es eso de geniculata? Como por ejemplo en las abejas, en las avispas, las hormigas. ¿Por qué? Miren cómo viene el escapo y el pedicelo. Entonces, el escapo y el pedicelo vienen rectos y de repente de la nada se quiebran. Entonces, por eso también le llaman quebradas. Porque la característica de ellas es que van rectas y después de la nada se doblan. Entonces, por eso le llaman quebradas. Es lo mismo que nosotros decimos geniculadas. ¿Qué pasa con esta antena geniculada? Que a veces viene de esta forma, se quiebra, pero aquí se le forma una clavola. Entonces, es una mezcla de la que miramos de la capitata. Entonces, ahora, una quebrada con una capitata, ¿cómo se llamaría? Con una clavola aquí, ¿cómo le llamaríamos? Una capitada. Capitada. No, ahí no le estoy, solo estoy diciendo que es una capitata. Tengo que mezclar las dos. Lanceolada. No, el lanceolada es en forma de lanza. ¿Cómo le dirían el nombre si está mezclada los dos tipos de antena? Es una antena geniculada, pero ahora, en vez de que todos los segmentos sean iguales, va a tener una clavola en este lado de aquí. Geniculada. Genículo capitata. Acuérdense que hace poco miramos cómo eran las capitatas y les dije que tenían una clavola. Esta era una capitata. Entonces, si yo mezclo una geniculada con una capitata, que en vez de que esto sea recto, se le forma una clavola aquí, entonces mezclo esta con esta. Entonces se va a llamar genículo capitata. ¿Ahí sí quedamos bien? Sí. La otra es la lamelata o lameladas. ¿Quiénes son? Miren, los escarabajos, como los ronrones. Entonces, esta lamelata, lo único es que viene y tiene el escapo, el pedicelo, van los demás segmentos, pero los últimos segmentos, en vez de formarse una clavola, se le forman como hojas de libro, ¿ves? Y a esto le llamamos lamelas. Por eso, este tipo de antenas es lamelata. Como cuando miramos los pulmones en libro, prácticamente así. Entonces, esta antena se vuelve a los lados larga, pero ancha, como que si fueran hojas de libro. Entonces, por eso se le llaman lamelata. El otro es el moniliforme, como ¿quién? Las termitas. Las termitas, la característica es que cada uno de los segmentos son redonditos, como que fueran cuencas de un collar, las pelotitas de un collar de perlas. Entonces, todas son redonditas y casi del mismo tamaño. Esa es una moniliforme.
Pectinata, ya lo dije. Por eso le expliqué cuando di la flavelata, pero miren, va hacia un lado, pero son rígidas. Igual en escarabajo. Plumosa. Lo único es que va como una antena filiforme, pero nace en setas a lo largo. A veces son escamas, como en algunas mariposas, o a veces, como los zancudos, que son setas. Entonces, esta es una antena plumosa. Entonces, mire, la pueden ver ahí, cómo se mira. Totalmente plumosa la antena. Setiforme es una antena que, no sé si logran verla aquí, le voy a poner la lupa nada más para que la logren ver, pero miren acá, solo se mira como una seta que sale de ella, porque es una antena que van los segmentos del flagelo, pero de ahí se vuelven tan delgados que se convierten como que fueran una seta. Entonces, estas son las setiformes. ¿Quiénes? Odonata. ¿Preguntas de las antenas? ¿Preguntas de las antenas? Pero esta sectiforme al suave se parece a la filiforme, solo que es más pequeña, ¿verdad? No es tan parecida, porque si usted mira acá, mire, esta es una setiforme. Tengo los segmentos y se vuelve mucho más delgadita. ¿Qué pasa con una filiforme? Todos los segmentos son iguales y son totalmente largas. Entonces, imagínese usted la de un saltamontes, la de una cucaracha, de una mantis, son largas. En cambio, la setiforme es solamente, son pequeñas y solamente se nota la seta, como que fuera una seta. Por eso es la diferencia. Rick, Dígame. pero si se llegan a quebrar, las antenas vuelven a crecer, ¿verdad? No, las pierden. O sea, ellos lo que más protegen son sus antenas, porque las antenas son sensoriales. ¿Se pueden quebrar, digamos, de un pedazo? Sí, no le va a pasar absolutamente nada. Pero si yo pierdo completamente todas las antenas, ahí sí, porque entonces yo no voy a poderme ni siquiera poder ver hacia dónde voy, a dónde está mi alimento, viene el depredador, viene pareja, no voy a saber absolutamente nada. ¿Pregunta de las antenas? Ninguna. Ahora, el apéndice bucal. ¿Qué pasa con el apéndice bucal? Bueno, ¿cómo está formado? Tenemos lo que son las mandíbulas. Aquí tengo la derecha y la izquierda, las dos mandíbulas. ¿Qué pasa? Las mandíbulas van a estar formadas, si ustedes se fijan, por los incisivos, que son estos dientes que tienen aquí, y estas estructuras que vendrían a ser como prácticamente la muela de ellos, por así decirlo. Esta estructura de acá, cuando es dura, se le llama mola. Cuando es blandita, se le llama prosteca. Entonces, depende de qué. Entonces, siempre van a tener las dos mandíbulas, pero va a cambiar de cuántos dientes va a tener. Y si tiene mola, tiene prosteca o cómo es. Entonces, esas son las mandíbulas. La segunda estructura que va a tener, que vienen hacia los lados, es lo que nosotros llamamos maxilas. Entonces, las maxilas, esto de acá, todo esto es la maxila, que está formado por el cardo y el estipe, y aquí viene lo que son los palpos maxilares, que vendrían a ser como que las manitos, digamos así, para que puedan introducir la comida. Entonces, estos son los palpos maxilares. ¿Cuánto puede tener? Desde 1 hasta 5 segmentos. De ahí viene por la parte de abajo, que vendría a ser como el labio inferior de ellos, lo que conocemos como labium. Y el labium va a estar formado por 3 partes, que es el mentum, prementum y submentum, y cada uno de ellos otra vez vuelve a tener eso como esas manitos, miren, que estos vendrían a ser los palpos labiales, porque viene del labium. Estos solo pueden tener desde 1 hasta 3 segmentos. En la parte de arriba, que vendría a ser como el labio inferior, tendríamos el labrum. Entonces, arriba tengo el labrum, por debajo tengo el labium. A los lados tengo las mandíbulas y al lado y abajito de las mandíbulas tengo las maxilas. ¿Qué es lo que pasa con los apéndices bucales? Depende del grupo que tenga. Por ejemplo, en abeja, este apéndice bucal mandibulado
se modificó y se especializó ahora toda la estructura como que si fuera una lengua, miren. Entonces cambia de forma. Si yo soy un mandibulado, yo tengo las mandíbulas igual que este. Pero si yo soy una mosca, el apéndice bucal me cambia. Si yo soy una abeja, el apéndice me cambió. O si soy un zancudo. Entonces, las partes del apéndice bucal se van a modificar o a especializar, dependiendo del organismo que yo voy a tener. Entonces, voy a hablar sobre cada una de las partes, que ya más o menos de la di. El labrum. ¿Qué les dije que era el labrum? El labio superior. La parte superior de la boca. Exacto. Entonces, el labrum es la parte superior que ellos van a tener, que ese se abre y se cierra. Este solamente es todo lo que es el labrum, va a tener lo que son los músculos, en este caso aductores y abductores, que es para que se mueva la estructura, y va a tener puntos de articulación, que es lo que nosotros le llamamos toma. Entonces, torma solamente es como el punto de articulación de los músculos. O sea, no tiene nada más ahí de que vamos a decir o de importancia. La mandíbula, sí lo habíamos dicho, tiene los incisivos y tiene lo que vendría a ser como la región molar, que cuando es dura se le llama mola, cuando es blanda se le llama... A saber, dice, ¿quién se lo dijo, profesora? Prosteca. Prosteca, y así me gusta, que me caiga en la boca. Ajá, entonces ahí tiene los músculos aductor y abductor, y además de eso tiene los puntos de articulación. ¿Qué son esos puntos de articulación? Son los puntos por los cuales se va a estar pegada la mandíbula a la cabeza. Entonces, estos puntos de articulación es lo que llamamos cóndilo, que ya lo habíamos visto en la presentación anterior. ¿Qué pasa? Acuérdense que la mandíbula va a cambiar dependiendo del tipo de apéndice bucal. El labium, ¿cómo se va a dividir el labium? Acuérdense que lo dije, se divide en 3 escleritos: submentum, mentum y prementum. Entonces, todo lo que es el labium es como el labio inferior de ellos, está por debajo. Entonces, en la parte de la boca, lo único que yo les estoy viendo son estas cositas como manitos que tienen ellos, que unas son los palpos labiales que vienen hacia los lados, y en medio tengo lo que son las glosas y paraglosas. Eso es lo único que tendría lo que es el labio. Ah, algo que se me olvidó. En medio del labio hay una estructura que es como una cubierta, como una membrana. Esa membrana es lo que nosotros conocemos como epifaringe o hipofaringe. ¿Qué es la hipofaringe? Vendría a ser como la lengua de los insectos. O sea, no es en sí una lengua, pero cumple esa función como la lengua de los insectos. ¿Y qué sirve para lo que es la alimentación? ¿Quería entender? Esa membrana se llama hipofaringe, Lick. Hipofaringe o epifaringe, ¿verdad? Cualquiera de los dos nombres, no hay ningún problema, de los acepto. Generalmente ustedes la van a encontrar con el nombre de hipofaringe. Entonces, la función de ella es gustativa, o sea que lo que va a hacer es realmente saber esto está bueno, esto es dulce, esto aquí, esto me lo puedo comer o no me lo puedo comer, o me están metiendo gato por liebre, así. Es como que si yo le pusiera sangre con en el otro lado agua de remolacha y vamos a ver si se la comen. Entonces, por medio de la hipofaringe ellos pueden detectar, no, esto no es sangre, y no se van a alimentar de ella. ¿Estamos? La maxila, ¿se acuerdan que son las que están al lado? Yo les dije, está formada por lo que es el cardo, el estipe, y por estas dos estructuras, la galia y la cínea. Vamos a ver que esta estructura después en algunos grupos se modifica, como por ejemplo en las mariposas, que se convierte como una espiritrompa. Y estos serían los palpos maxilares, que van a cambiar en este caso, pueden ser de 1 hasta, ¿cómo que se llama? Hasta 5.
Y hay grupos que ni siquiera lo tienen, desaparece por completo, dependiendo de cómo va a ser, digámoslo así, de acuerdo al grupo que tenemos. Entonces, miren cómo se mira cuando ya tengo el organismo. Si es un mandibulado, aquí están las mandíbulas, aquí está el labrum, miren cómo se mira la hipofaringe, el labium y las maxilas. Este es un escarabajo, este es un grillo, la forma en que va cambiando las mismas partes que acabamos de ver. ¿Qué cambia? El grupo donde lo miremos. Dependiendo del grupo va a ir cambiando lo que es la forma. Cuando ya llevamos, por ejemplo, entomología, ya ahí sí, uno ya les enseña cómo, de acuerdo a cada estructura, ustedes pueden saber, ay, este se dedica a depredar, este es una plaga, este es un parasitoide, este es un ectoparasitoide, ok. Entonces ya eso es otras cosas que ya se miran ahí. Entonces tenemos diferentes tipos de apéndices bucales. Entonces, si ustedes miran ahí, el tipo de apéndice bucal masticador, su nombre lo dice. ¿Qué hace un masticador? No vayan a decir masticar. Nada más es masticar. ¿Qué hace un masticador? Rompe. Muerde, correcto, ahí sí está bien. Un masticador o un mandibulado es el que tiene las estructuras para cortar, triturar. Entonces tiene la mandíbula, tiene el labio y corta. ¿Como quiénes? ¿En quién han observado ese tipo de apéndice bucal? Las langostas. Las langostas, los grillos. las cucarachas, tienen en este caso algunas avispas, también tienen apéndice bucal que son mordedoras, o sea, masticador, porque tienen lo que es, miren aquí, miren el labio de esta cómo cambia, aquí tienen las mandíbulas, miren, desde el momento que lo miren para morder. Cortador, chupador, miren cómo cambió el apéndice bucal. ¿Qué pasa con ese apéndice bucal? Miren, ya aquí ya no tengo la misma forma del mandibulado. ¿Qué pasa aquí? Este apéndice bucal, las mandíbulas, las maxilas, la hipofaringe se convirtieron en navajas. O sea, se volvieron más anchas, como que si fuera una navaja, y cada una de ellas tiene un filo. Entonces, lo que él hace es que con ciertas estructuras corta y con la otra estructura chupa. Entonces, por eso le llaman cortador, chupador, como quienes, los tábanos. Viene el tábano, cuando va a alimentarse del ganado, corta la piel del ganado y eso hace que la sangre empiece a chorrear. Entonces, al salir la sangre, ella va y lo chupa. Dígame. Los tórsalos. Sí, entonces como entonces eso es cortador, chupador, o sea que los voy a encontrar en dítera principalmente, que tienen esta característica de tener un cortador, chupador, que es como importante para que lo miren. Chupador, esponjoso. Acuérdense, esponjoso. ¿Por qué es un chupador esponjoso? Este es chupador esponjoso porque miren cómo se modificó. Esta estructura que están viendo ahí, ¿la miran? Todo esto. Sí. Sí. Entonces, el labium, ¿se acuerdan el labium que era, verdad? El labio inferior. Imagínense, el labio se modificó y ahora solamente se formó en esta estructura gruesa que al final es como una esponja, entonces es como una aspiradora. Este chupador esponjoso tiene como una esponjita con una ranura, o sea, es como que si yo tuviera esta esponja aquí al final y tiene un montón de rayitas y rayitas, pero un montón de ranuras aquí. Todo está lleno de ranuras, o sea, al final de acá. Entonces, y además de eso, tiene unos dientecitos en todo el borde. Entonces, esos dientes lo que él hace es raspa y después empieza a chupar. Entonces, cuando se posa en nuestra comida, no es que va a ir a arrancar un pedazo de carne, no, solo va a chupar los líquidos. Por eso le llaman chupador esponjoso. Como quien, las moscas. Lo normal de las moscas. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa con el picador esponjoso?
el picador chupador, perdón. En el caso del picador chupador, estamos hablando como el de las chinches. ¿Qué le pasa a la chinche? Miren, aquí está la cabeza, pero el apéndice se modificó. El labium se convirtió en esta estructura. Entonces, esta estructura es el labium que sirve como donde guardamos los lentes, ¿cómo se llamaría? El estuche. Estuche. Entonces, sirve como un estuche en el cual la mandíbula, las maxilas y la hipofaringe se convirtieron en una aguja hipodérmica, como la aguja de que nos inyectan, pues. Entonces, se convirtieron en eso. Entonces, cuando ellas van a comer, sacan esas agujas de aquí del labio y empiezan a alimentarse. Entonces, por eso se le llama picador chupador. Hay algunos que solamente pican. Entonces, por eso le llamamos holopicador, pero a este se llama picador chupador porque introduce y está chupando a la vez, como los hematófagos, como la chinche picuda. En el caso de la chinche, que se alimenta, que es fitófaga, que solamente se alimenta de plantas, muchos de esos solamente le llaman picador. Y este es en forma de sifón. ¿Quién es en forma de sifón? Las mariposas. ¿Qué le pasó aquí? Que imagínense, las maxilas se modificaron y lo único que me quedó fue las galias. Y esta galia se convirtió en una estructura larga que hay algunas sifones de estos que llegan a medir tan largo como el tamaño de una pajilla, para que miren ustedes qué tan largo puede llegar a ser. Entonces, cuando ellas van a comer, este sifón o este espiritrompa, ellos la estiran, la empiezan a inflar con la hemolinfa y con aire, y de esa forma al final tienen unos dientecitos con los cuales ellos pueden raspan y chupan. Entonces, estos son de sifón o espiritrompa, mariposas. ¿Vamos bien? Lick, una pregunta. Dígame. ¿Cuál es el género de las chinches? ¿De cuál? ¿De la hematófaga? Sí. El género es Triatoma dimidiata y Rhombius son de las que, pero eso lo vamos a ver más adelante, cuando empecemos a ver género. Gracias. Cortador lamedor, ¿se acuerdan? Es lo que les decía, que algunos se modificaron. Entonces, las mandíbulas y las maxilas se modifican como de que si fueran cuchillos, que sirven para cortar, pero las otras estructuras, miren, se vuelven más largas, como una lengua. Y estas son las abejas. ¿Por qué? Porque las abejas se empiezan a lamer lo que es el néctar. Entonces ahí es donde tenemos abejas de lengua larga o abejas de lengua corta, dependiendo del largo que tengan esa lengua. Entonces por eso le llaman cortador lamedor. ¿Estamos claros en los apéndices bucales? Miren que todo esto también lo tienen hasta como de investigación, creo, para la práctica de Unirramia y cuando vengan también a la presencial. El tagma torácico. En el caso del tagma torácico, habíamos dicho que es el tórax y es la segunda región del cuerpo, que es donde están las alas y las patas. Entonces, dependiendo si soy áctero o qué soy, ¿verdad? Si soy áctero, no voy a tener alas. Pero si no, solamente voy a tener patas. Entonces ahí es donde tengo todo lo que es el tórax. Aquí están las patas y aquí están las alas. Acuérdense, si es sin alas, soy áctero. Si ya soy alado, entonces ahí va a variar dependiendo del tipo de ala que yo voy a tener. Si es grande o si es chiquita. Entonces, ¿cuáles son las partes del tórax? Lo voy a dividir en tres. Donde están las patas anteriores se llama protórax. Donde están las patas medias se le llama mesotórax. Donde están las patas posteriores se le llama metatórax. Entonces, pro, meso y meta. O sea, protórax en la primera, mesotórax la segunda, metatórax la tercera. Entonces, cada uno de ellos
tiene otros 3 nombres. ¿Qué sería? Esto es un somito, acá. Acuérdense que es un segmento, por ahí decirlo, un somito. Entonces, cada somito va a tener, ¿se acuerdan que lo miramos en quilópoda y en diplópoda? Tiene un tergum, que es la parte dorsal, tiene un sternum, que es la parte ventral, y a los lados tiene lo que conocemos como pleuras. Entonces, si es del protórax, yo le voy a poner el nombre de protergum a la parte dorsal. A la parte lateral le voy a decir propleura. Y a la parte ventral le voy a decir proesternum. Si es del mesotórax, voy a decir mesotergum, mesopleura, mesoesternum. Si es del metatórax, metatergum, metapleura y metaesternum. ¿Estamos bien? Facilito. Dígame sí o no. Sí. Bueno, entonces aquí al final de del tórax, entre el tórax y el abdomen, a veces tenemos lo que es el órgano timpánico. Que el órgano timpánico es como el oído de ellos. Entonces el órgano timpánico puede estar entre el tercer par de patas y el primer segmento abdominal, o hay grupos que lo van a tener entre lo que son las tibias de las patas. Depende de a dónde lo voy a ubicar. Más adelante vamos a ver todas las partes de lo que es el abdomen. Algo que se me olvidó. Solamente hay algunos que no van a tener alas, ¿verdad? Dije que eran ácteros, pero hay otros que solamente pueden tener un par de alas. Entonces, cuando tienen un par de alas, como las moscas, eso en este caso que solamente están ubicadas en las alas del mesotórax. ¿Por qué? Las alas están en el meso y en el meta. Las alas anteriores en el mesotórax, las alas posteriores en el metatórax. Entonces, hay grupos como los dípteras y los extrasípteras que solo tienen un par de alas y solo están las alas del mesotórax. Las alas del metatórax desaparecen. ¿Estamos bien? Entonces, miren aquí las partes del tórax, que si lo miramos, para que no se vayan a confundir, ¿por qué? Ustedes acá dicen, ahí esto ya es parte del abdomen, entonces ahí es cuando uno se confunde. ¿Por qué? Esta es la región del protórax. Entonces, el meso y el meta no se miran dorsal, pero sí lo que yo sé es que están ubicados de acuerdo a donde están las patas. Entonces, este sería el protórax, esto sería donde va el mesotórax y el tercero donde va el metatórax. Esta región ya sería la del abdomen. Para que no se vayan a equivocar con esa parte cuando esté señalado o algo en un examen. Entonces, esto de aquí, si yo estoy ubicando acá, sería el protergum, a los lados sería el propleura y abajo sería el proesternum. ¿Bien? Esta es la diferencia también para que miren cómo se mira un macho y cómo se mira una hembra. El macho es el que tiene todos esos cuernos porque tiene que enamorar a la hembra. Entonces, ahí ya lo miramos esto, lo que era el tergum, las pleuras y abajo el esternum. Y en medio de cada uno de los segmentos siempre vamos a tener, que lo dije ayer, lo que es la membrana intersegmental. Esa membrana intersegmental sirve para que los segmentos no sean fijos, sino que ellos los puedan ir moviendo. Si no, entonces estarían totalmente fijos. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿qué hay en el tórax? Las patas. ¿Y cómo está formada una pata? Ya la habíamos visto, pero vamos a repetir. Tengo la coxa, que es el segmento basal, que es el que me va a unir a lo que es el tórax. Después viene el trocánter, que es el que sirve como un punto de articulación. Algunos pueden tener un trocánter, otros pueden tener 2 trocánteres, dependiendo de qué tanto mueva la pata. Después viene el fémur, después la tibia, que la tibia puede tener 2 cosas, puede tener espinas
o puede tener espuelas. Si recuerdan, la espina es una prolongación de la misma pata. Y la espuela es cuando tiene un hoyito y de ahí sale la espina. Entonces, esta es la tibia. Y el tarso es todo esto. Todo esto es el tarso. El tarso está dividido por segmentos que son estos tarsómeros. 1, 2, 3, 4, 5. Depende. Hay algunos que tienen desde 0 hasta 5 segmentos. Es lo que puede estar dividido el tarso. Tengo el tarso anterior, el tarso medio y el tarso posterior. O sea, cada pata va a tener un tarso. Entonces, cuando uno está clasificando, tiene que contar cuántos segmentos tiene el tarso. Y uno dice, hay 5 en la pata anterior, 5 en la pata media y 5 en la posterior. Entonces uno dice 5, 5, 5. Pero hay organismos que no son homónuros, y no que son heterómeros. Entonces ahí puedo decir, el primero tenía 5, el segundo 5, pero el último tiene 4. Entonces heterónomo es cuando es diferente. Homónomo es que todas las patas son igualitas. Al final tienen esta cosita que es donde van las uñas. Entonces las uñas son esto, miren. Y esto es el pretarso. Entonces estas son las uñitas que ellos tienen. Entonces esas uñitas son las que ponen en el suelo y las que utilizan a veces para caminar. Entonces ahí están las uñas. Y tienen unas esponjitas que les sirven como para soportar al ponerla en el suelo. Entonces, ¿qué le llamamos? Pulvili a cada uno de ellos. O sea, aquí hay una, aquí hay otra. Aquí hay una, aquí hay otra. ¿Alguna pregunta? Eli, que estos pulpilos son para darle como agarre para las diferentes, bueno, donde se posen, o son como uñas. No, los pulviles más bien son como la esponjita que pondríamos nosotros en el suelo. Si miramos nuestro pie, ¿verdad? Tiene como esas esponjitas como para amortiguar el golpe. Entonces, el pulvile sirve para amortiguar el golpe. Cuando pone, en este caso, el pretarso en el suelo. La uña es la que sirve para agarre, porque es como cuando miramos las uñas de los pericos que se agarran de la rama. Entonces, la uña sí la pueden doblar como para agarrarse. ¿Sí? ¿Estamos bien? Todo bien, Eli. Ahora, igual que las antenas, también tenemos diferentes tipos de patas. ¿Cuáles son las patas que tenemos? La primera son las patas saltatorias. ¿Qué son las patas saltatorias? Pues una pata saltatoria es como la de los grillos, que son las patas posteriores. La especialización está en la pata posterior. Entonces, esta pata sirve para saltar. Es mucho más gruesa y más larga. Esa es una pata saltatoria. Entonces, por ejemplo, un insecto puede tener una pata saltatoria y las demás pueden ser patas caminadoras, como esta. Estas son para caminar, patas normales. La otra es una pata rapaz. Cuando decimos una pata rapaz, es como la de las mantis. La modificación o la especialización está en la pata anterior. Si ustedes se fijan, todo lo que es el fémur y la tibia tiene como espina y es afilada. Porque ella lo que hace es exactamente, le llaman rapaz o raptorial. Porque lo que ellas hacen es cazar. Entonces, esa pata es la que le dan el abrazo y le cortó la cabeza. Y de ahí se la empiezan a comer, porque tiene unas grandes espinas, dependiendo de cuál. Las cavadoras o excavadoras, en este caso, que es la pata fosorial. Esta pata fosorial lo que tiene es que lo tienen, por ejemplo, los grillos topos. Entonces, miren la pata. Lo que hace es que tiene modificaciones que lo hacen como que fuera una pala, ¿para qué? Para escarbar. Entonces ellas empiezan a escarbar y hacen agujeros o túneles. Entonces, como por ejemplo los grillos topos. Esta es una pata fosorial. Una pata prensadora. ¿Qué es una pata prensadora? Como esta, los piojos.
Miren en el caso de los piojos, que era lo que les decía, miren el pretarso. Es como que si fuera la garra que tienen los loros, miren. Porque lo que ellos hacen es que con este pretarso, de ahí se agarran del pelo. O sea, imagínense de cada pelito de nosotros, va delgadito, tiene que ser muy delgado y se prensan de ella y así no pueden caerse. Entonces es una modificación, la tienen en todas las 3 pares de patas, no como los otros que a veces solo estaba en una. No, esta lo tienen en los 3 pares. El otro tipo son las natatorias o nadadoras, que la modificación es que, miren, la pata se vuelve como un remo, además de que es deprimida y aplastada, como que fuera un remo, sirve para nadar y pueden estar. Este, por ejemplo, solo tiene la modificación en las patas posteriores. Entonces, quiere decir que él nada solamente con las patas posteriores. Y eso significa que la pata anterior la media y la anterior de repente sirve para capturar organismos o para moverse en lo que es en el sedimento. Y además tienen estas setas, que son setas natatorias, porque les sirven como para flotar. Son como los flotadores de ellos. ¿Vamos bien? Ligue, ese es un coleóptero. Este es un coleóptero. Ese es un escarabajo acuático. Que muchos de estos escarabajos son excelentes nadadores. O sea, y es lo que les decía. Imaginen que estos escarabajos pueden nadarles de espalda, en forma de mariposa, nadan como que fueran bailarinas. O sea, las patas van a ser modificadas completamente, esas natatorias. Las colectoras, las patas colectoras es como las de las abejas. Que como las de la abeja, miren, estas patas tienen una modificación en lo que es el fémur y la tibia y tienen un hueco. Ese hueco se le llama corbícula. Acuérdense, corbícula. ¿Para qué tienen ese hueco? Para que se llenen de polen. Eso es lo que hacen. O sea, de que ellos lo que hacen es que se llenan de polen y cuando nosotros miramos las abejas, llevan todo el polen así, miren, cargando el polen de eso. Entonces, por eso se le llaman patas colectoras o recolectoras. Y las marchadoras son las que sirven para caminar. ¿Como quién? Como las de las cucarachas. Por eso cuando se nos para una cucaracha, por ejemplo, esta pata marchadora, van a ver diferentes tipos. En las anteriores miramos que habían patas caminadoras o marchadoras, como esta, ¿ven? Una pata marchadora o caminadora es cualquier pata que sirva para caminar. Miren esta, delgadita, es una caminadora o marchadora. En cambio, en la de las cucarachas, esta caminadora, lo que cambia es que está llena de espinas, miren. Por eso, cuando se nos para una cucaracha, sentimos y a veces decimos, ay, me picó, pero realmente ellas no andan picando ni nada de eso. Lo que pasa es que nos ensartan las espinas. Y es lo que yo les digo, si les puede raspar, si ustedes se durmieron y comieron churros o tienen restos de comida en los dedos, las cucarachas sí pueden ir a morderles todo lo que es la parte de los dedos. Entonces a veces uno se levanta y mira la piel así como que estuviera pelando. Y es eso, que las cucarachas le han mordido ahí. Y por eso ustedes miran que las cucarachas andan en el techo o andan en las paredes. ¿Cómo? Pero las cucarachas son coprófagas o no. Es que las cucarachas son omnívoras. Las cucarachas usted pueden comer de todo, completamente de todo. O sea, una cucaracha usted le puede poner galletas, le puede poner Oreo, churros, de la marca que usted quiere y van a comer. Puede comerle fruta, puede comerle excremento, puede comer organismos muertos. ¿Qué no come? Esa es la idea. Ajá. Pero en ese caso, el labium de ellos está súper especializado para comer cualquier cosa. Ellas son mandibuladas. Y al ser mandibuladas, yo puedo morder cualquier cosa. Bueno, otra de las partes que están en el tórax son las alas.
¿Qué son las alas? Pues son evaginaciones que surgen a los lados del tórax y que están formadas principalmente por membrana, y además de la membrana tienen estas líneas que ustedes miran ahí. Esas son conocidas como las venas. Entonces, las venas es por donde circula lo que es la hemolinfa. Entonces, por medio de eso, ellas pueden llevar a cabo lo que es el movimiento de lo que son las alas. ¿Qué pasa con las alas? Que depende, van a hacer, algunas van a ser alas grandes, otras alas pequeñas, o otras alas medianas o sin alas. Entonces las vamos a dividir de acuerdo el tamaño de lo que son las alas. Entonces ahí va a depender de qué es lo que vamos a directamente a ver. Entonces vamos a ver estos tipos de venas. Entonces miren ahí. Esta primera vena se le llama vena costa. Esta segunda se le llama subcosta. Estas venas de aquí se le llaman radiales. Las de en medio se le llaman mediales. Las de aquí se le llaman cubitales. Las de abajo se le llaman anales. Repito otra vez. La C es de la vena costa. La SC es de la subcosta. La R es la de las venas radiales. La M es la de las venas mediales. La CU es la de las venas cubitales. Y las A es la de las venas anales, que son las que están abajo. O sea, después hay otras cosas que uno las mira, pero solo cuando estén en entomología. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Sí, Licenciada, ¿y de qué están hechas las alas? ¿De quitina o algo así? Sí, las alas tienen quitina, solamente que depende de la cantidad de quitina, y porque ya vamos a ver que hay alas que son más coriáceas, otras que son más membranosas. Entonces depende del organismo, usted va a ver de qué están hechas las alas. Entonces va cambiando. Cada una de esas venas tiene esos escleritos que es donde nace la vena y que va a irrigar todo lo que es la vena. Entonces hay venas que son una vena completamente simple, una línea, pero hay venas que están ramificadas. Miren esta, se forman dos, y hay otras que se forman tres, en cuatro. Por ejemplo esta, miren, aquí salen dos y aquí salen dos. Entonces, eso ya uno ya la utiliza como para poder hacer identificación. Una vena que me faltó es la vena yugal, que es la que está más al final. Esa solamente está con la inicial de la J, porque se escribe yugal. ¿Pregunta de las alas? Nada. Entonces, ahí es donde tenemos que hay diferentes tipos. Entonces, este es un alado, porque tiene alas. Este, por ejemplo, es un organismo acuático, ¿verdad? Que son muy bonitos, pero tienen esas grandes mandíbulas, miren, que son preciosos. En este caso son Neuroptera. Esto es un insecto áctero. ¿Por qué? No tiene alas, como por ejemplo el pececillo de plata, que no sé si ustedes lo miran en medio de los libros, donde hay periódicos, en los herbarios, y abundan estos porque comen todo este material que ya esté muerto. Entonces, estos son organismos ácteros, no tienen alas. Esto es un organismo alado, pero que solamente tiene un par de alas, que ya lo había dicho, como por ejemplo, ¿quiénes? Las moscas. El segundo par de alas está modificado y esto se le llama balancina o halterio. ¿Se acuerdan que yo lo dije? Que era un órgano que servía para el equilibrio. Entonces, este balancine están atrás de lo que son las alas anteriores, que son las que sirven para volar. ¿Preguntas? Bueno. Ahora, de acuerdo a lo que me preguntaron, hay diferentes tipos de alas. Tenemos las alas que son membranosas, como por ejemplo esta, como la de los himenópteras, como la de los odonata. Crisopa perla es la verdecita, ¿vale? Entonces, estas aquí son alas membranosas que son suavecitas. Entonces, si uno agarra esas alas, se quiebran con facilidad. Por ejemplo, agarren una odonata, una libélula, y ustedes le tocan las alas, estos tipos de alas son alas pergaminosas. Es una membranosa del tipo pergaminosa, porque se quiebra con facilidad.
Y esta es una membranosa trinerviada porque tiene venas que terminan en 3. Entonces le llaman trinerviada. La otra ala es la ala escamosa, como la de ¿quién? De la mariposa. Entonces, este tipo de ala es una ala membranosa cubierta de escamas. ¿Para qué creen que les sirven las escamas? Esas se abren y se cierran. Y se abren y se cierran porque lo que hacen es, para reducir la velocidad, ellos abren, en este caso, las escamas. Entonces es como que si estuvieran poniendo el pedal. O las cierran para ir más rápido. Dependiendo de qué. También, por medio de las escamas, ellas refractan la luz. Entonces mueven las escamas hacia un lado u otro para que la luz a veces no les pegue de lleno. Entonces, esas son las escamosas. Por eso cuando uno agarra una mariposa, le quedan las escamas en la mano. Porque se llena uno de escamas. Lick. Ajá. ¿Y por qué las alas de las mariposas son muy peludas? No, peludas. No, la mariposa no tiene pelo. Escamosa. Las mariposas tienen escamas. Todo eso que usted le mira son escamas. Lick. ¿Mm? Pero es falso el mito de que si le cae en el ojo queda ciego uno. No tienen para nada. O sea, las escamas sirven para refractar, sirven para liberar feromonas y para liberar hormonas, pero no tienen ningún veneno, no tienen nada. O sea, lo que pasa es que si a uno le cae arena, ¿verdad que le va a molestar? Le molesta los ojos y se le ponen irritados. Entonces, si usted le cae escamas en los ojos, le va a irritar el ojo, pero dejarlo ciego es un mito. La otra ala es las alas con flecos. Miren estas alas. Esta lo que pasa es que tiene este poquito de membrana y todo lo demás tiene ese montón de como de setas. Entonces a eso le llaman alas con flecos, como los trix. Que estos son estos animalitos chiquititos que a veces están en las flores. Es bien común, en las rosas es donde más encuentran de esto. Las tegminas, las tegminas son las que tienen los grillos. ¿Por qué se le llaman tegminas? Porque estas alas es un tipo de membranosa, pero es una membrana más coriácea, más dura. No, o sea, no completamente dura, pero sí es más dura. Entonces, y además, las alas de ellos, miren, se ponen rectas, completamente rectas. Entonces, por eso se le llama tegmina. La tienen los grillos. Es diferente a la membranosa que miramos anterior, que era blandita. Esta no, esta ya es un poco más coriácea. Las trinerviadas, yo les dije, era una tipo membranosa, pero que al final las venas terminan en 3. Entonces, por eso le llaman trinerviada. Es la única cosa que le cambia. Los élitros son la de los escarabajos. ¿Por qué? Porque esto lo que tiene es que tiene una ala que es completamente dura. Entonces, es diferente a la tegmina es coriácea. Esta tiene una gran cantidad de quitina y por eso el escarabajo cuando va a volar hacia un lado las alas anteriores y con las alas posteriores es que vuela. Entonces las alas posteriores sí son membranosas, pero las alas anteriores son duras y se le denominan élitros. Lick. Dígame. Lick. Los élitros. Perdón. Dale. Dígame. Ok, los élitros entonces son lo que está arriba desplegado, ¿verdad? No la ala en sí. O sea, es un ala. Okay. Es un ala. Esto es un ala. Es considerado como un ala, pero es un ala modificada. Que en los escarabajos, esta ala modificada sirve más para protección. Las alas que sirven para movimiento, desplazamiento, serían las alas secundarias, las posteriores. Las alas anteriores solamente sirven para protegerlo. Y la última ala, que serían los hemiélitros, es la de las chinches, en el cual tiene una mezcla de 2 alas. Tiene una mezcla, en este caso, de élitros, que eran la dura, y tiene una mezcla de membrana. Entonces, por eso se le llaman hemiélitros. ¿Por qué? Esta parte es dura como la de los escarabajos,
Por eso se dice élitro y esta parte es membranosa, entonces por eso recibe el nombre de hemiélitro. Entonces, esto lo van a ver en las chinches. Entonces, si se fijan ustedes, entonces este tipo de alas, cuando uno agarra o encuentra una ala de esto, ya dice, tuvo que haber sido una chinche. Porque una mariposa solo va a tener alas escamosas, no va a tener en este caso alas de este tipo. ¿Pregunta? Sí, Pero Una en el duda. trabajo. Ay, So, disculpen la antes- música, pero es que me están llamando y si me pongo a contestar, no termino hoy. Entonces, en el tagma abdominal, ¿qué tenemos en lo que es el tagma abdominal? Bueno, tenemos los segmentos del abdomen, que los segmentos del abdomen, aquí es donde están protegidos todos los órganos de los sistemas digestivos, parte del nervioso, del sistema respiratorio, todo. O sea, aquí llevan a cabo toda la función de los diferentes sistemas. Dependiendo del ciclo de vida que ellos tengan, hay algunos que empiezan a desarrollarse más cuando ya es adulto. Entonces aquí tenemos todo lo que son los tergitos y los esternitos. O sea, tienen las mismas estructuras. Tergum, pleura y esternum. ¿Qué es lo que cambia? Que aquí no tienen nombre como el protórax, el mesotórax. Aquí es terguito abdominal 1, terguito abdominal 2, el 3, el 4, el 5, hasta que llegue al número 10. El 11 y el 12 muchas veces ni siquiera se miran. Y igual aquí en el esternum abdominal 1, esternum 2, esternum 3, solamente porque es del abdomen. Cada uno de los segmentos está separado por lo que son las membranas, la membrana intersegmental. Y ahí están los espiráculos, que son los que sirven para la respiración con lo que son las tráqueas. Entonces, el abdomen aproximadamente está formado por 11 segmentos, a veces solo logramos ver 10 y a veces, porque generalmente se miran 9 segmentos, porque los últimos segmentos forman lo que es lo que miramos aquí, el epiprocto, paraprocto y el ano, o sea, la parte pigidial de ellos, que es directa. Entonces, ahí es donde muchos de ellos ya vamos a ver que tienen cercis. ¿Para qué? Para sujetar a la hembra, que es lo que en este caso la característica para llevar a cabo lo que es la reproducción directamente de ellos. ¿Pregunta? ¿Puede repetir ahorita lo que acaba de decir? Lo último. O sea, la última porción del abdomen es donde están el paraprocto, el epiprocto y los cercis. ¿Para qué? Porque son los que sirven para sujetar a la hembra o al macho cuando están llevando a cabo la reproducción, que más adelante vamos a hablar de la reproducción. Entonces, esas estructuras están en el abdomen porque de ahí entran a lo que es a la vagina de la hembra para llevar a cabo lo que es la fecundación. Entonces, por eso tienen al final esa estructura que es parte del aparato genital. Entonces, todo lo que es el aparato genital comienza a partir del séptimo segmento. Generalmente en el caso de los insectos. En el caso del vuelo, algo que me interesa, que no lo mencioné cuando estábamos en el vuelo, es que vamos a tener dos tipos de músculos, los músculos directos y los músculos indirectos. Eso es como lo que hablábamos del aductor y el abductor. ¿Qué son esos músculos? Esos son los músculos que le van a permitir que el ala se mueva para arriba y para abajo. Entonces voy a tener dos tipos de músculos. Los directos, que están adheridos o pegados directamente a lo que es el ala. Y los indirectos, que no están en el ala, sino que vienen del tórax. Entonces son los dos tipos que vamos a tener. Si miran acá, hay unos que van a venir, miren, pegados directo al ala, y hay otros que van a venir del tórax. Entonces, ¿cuáles serían directos y cuáles son indirectos? Creo que los indirectos Los azules serían los es el azul. Lo dije, los que están pegados al ala son Los morados. Indirecto. indirectos o directos. Y lo acaban Directos. de ver acá. Directos, Lo acaban de ver acá. Directos. Y los indirectos son los del tórax. En el tipo de alimentación que ellos llegan a tener,
aquí podemos ver de que hay diferentes tipos de hábitos alimenticios. Por ejemplo, fitófago, que significa que se alimenta de plantas. Y cuando se alimenta de plantas, puede ser de las hojas, del fruto, de la semilla, de cualquier parte de la planta. Entonces se le llama fitófago, que es un defoliador porque se alimenta de la planta. Un xilófago porque se alimenta de el xilema. Un polinófago porque se alimenta del polen. Un carpófago porque se alimenta del carpo del fruto. ¿Verdad? Miren cómo va cambiando, ¿verdad? Un granívoro porque alimenta de los granos. Entonces va cambiando dependiendo de qué parte de la planta se va a alimentar. Entonces esos son los fitófagos. No sé si lo dejamos ahí, ya son las 4, ¿verdad? Sí, ya son las 4. Entonces no sé si lo dejamos ahí, pero no vamos a terminar el lunes después de Semana Santa. Para poder lograr terminar tenemos que tener las 2 horas, así como hoy, para terminar, ¿cómo que se llama? Todo el insecto. Miren cuánto nos falta. Miren cuánto nos faltan. Solo les voy a enseñar para que se fijen todo lo que falta, ¿ven? Pero empezaríamos a las 12, ¿verdad? Si quieren, el lunes, después de Semana Santa, a las 12. Sí, está bien. De 12 a 2. Sí, porque no hemos tenido a esa hora. Bueno, si no,